De las visiones y de las apariciones religiosas, pero en este caso desde el punto de vista de la ciencia, porque estamos con José Antonio González Alcantud, que es el director del Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet de Granada. Este centro ha organizado en estos días un curso precisamente sobre este asunto, sobre las visiones y las apariciones religiosas, concretamente desde el punto de vista de la antropología social. Bienvenido, José Antonio, gracias por haber venido esta noche. Gracias. Bueno, supongo que en este curso se ha hablado de tantísimas cosas, se habrá debatido tanto, porque hablar de ciencia y de visiones y de apariciones parece, y digo, al menos superficialmente, algo contradictorio. ¿Es así o no? Bueno, en principio suele ocurrir que el mundo de lo racional y el de lo irracional en el terreno de la ciencia se suelen separar bastante a menudo, de tal manera que hay fenómenos que suelen ser despreciados por los científicos sociales como fenómenos colaterales a sus verdaderos intereses. Uno de ellos son las apariciones religiosas, que podría hacer reír a cualquier científico social o historiador. Sin embargo, nuestra disciplina, la antropología social, suele ocuparse frecuentemente de fenómenos que parecen que entran en contradicción con la racionalidad, con el pensamiento científico racional. Las apariciones religiosas, en este caso, es un lugar bastante importante para ver cómo se comportan las mentalidades. Las mentalidades tanto de la población, valga la redundancia, popular, de orígenes populares, como incluso las élites. De tal manera que el profesor William Christian, que ha sido quien ha impartido este curso, es un especialista de primera línea, un historiador muy reconocido, tiene varios libros publicados por Princeton University Press y por editoriales traducidos al castellano por editoriales como Nerea o Tecno. Es una primera autoridad, yo diría que mundial, en torno a estos asuntos relacionados con la religiosidad popular. Un profesor norteamericano que ha estado aquí en Granada. A mí me gustaría saber, profesor González Alcantud, si esto de los fenómenos religiosos se ha dado desde el principio de los tiempos, porque creo que ustedes, como antropólogos, estudian este fenómeno no de ahora, sino también el que se ha producido hace tiempo, hace siglos incluso. Sí. Bueno, todo este asunto de las apariciones religiosas tiene una relación con las primeras teorías de los antropólogos sociales y los sociólogos sobre el origen de la religión, que es las teorías animistas. Es decir, que estas teorías, que fueron analizadas en concreto por Emil Durkheim en un célebre libro suyo que se llama titulado Las formas elementales de la vida religiosa, se trata de lo siguiente: simplemente los primeros hombres seguramente lo que harían sería soñar, como igual que nosotros, y en el sueño encontrarían explicaciones muchas veces a su propia realidad, de tal manera que las primeras visiones serían visiones en sueño e incluso en ensueño. De tal forma que la aparición no es solamente una aparición en vigilia, sino es una aparición en nocturnidad y es una aparición en sueño. De tal manera que, según Durkheim, este sería el origen de las religiones, el animismo. De hecho, hoy día siguen existiendo religiones animistas, especialmente en África Central, ¿no? De tal forma que sí que es una preocupación el asunto de las apariciones desde los orígenes de las ciencias sociales consagradas a la religión. Hay algunos estudiosos que incluso apuntan la posibilidad que muchos de estos visionarios, desde el principio de los tiempos, utilizaran algunas drogas y a partir de ahí tuviesen estas visiones. Claro, no las drogas tal como lo entendemos hoy, sino como se entendían antes, es decir, determinadas hierbas. ¿Han estudiado ustedes este asunto? Bueno, sí, esto se ha estudiado especialmente. Hay algún libro sobre algunos titulados El jaguar y el chamán, etcétera, etcétera, sobre el uso de alucinógenos, especialmente en América Latina. Si hablamos de religiones animistas en África, el uso de alucinógenos ha sido especialmente fuerte en los pueblos altaicos siberianos y en los pueblos de América Latina, de tal manera que se ha estudiado incluso en relación al arte. Es decir, cómo determinadas formas del arte precolombino en concreto tienen relación con la ingestión de alucinógenos, incluso en otras ocasiones con unos fenómenos que se producen en el ojo que se llaman fosfeno y que se producen cuando nosotros simplemente apretamos el ojo y vemos una serie de figuritas. Pues todo esto sí que es cierto que la antropología lo ha estudiado en concreto en relación con los pueblos precolombinos y los amerindios actuales, ¿no? Y también habría que relacionarlo con enfermedades mentales, porque, bueno, supongo que en esquizofrenias, en esquizofrénicos aparece también este fenómeno de la visión, ¿no? Sí. Evidentemente existe un estado de, digamos, patológico en el cual se pueden producir este tipo de fenómenos.
Lo que ocurre es que nosotros, a diferencia, por ejemplo, de la psicología, el psicoanálisis o la psiquiatría, solemos estudiar esto en relación con el contexto social. Es decir, lo que nos interesa sobre todo, más que el comportamiento psicológico del chamán, por ejemplo, que suele ser una persona, por otro lado, es decir, del brujo, vamos a llamarla así, entre comillas, suele ser una persona con unas ciertas características psicológicas que se llaman anómicas, es decir, que están fuera del mundo de la normalidad, es lo que significa socialmente, más que el comportamiento personal. Eso es lo que nos diferencia de otras ciencias sociales que se ocupan más de la individualidad. Verdaderamente interesante lo que usted está contando esta noche, profesor González Alcantud. A mí me gustaría saber si hay algún biotipo social en el que se dé con mayor frecuencia este fenómeno de las visiones y de las apariciones religiosas. Sí, desde luego, desde el principio de nuestra disciplina se suele asociar a movimientos muchas veces que se suelen llamar mesiánicos o milenaristas. Es decir, hay personas que tienen visiones de orden religioso y entonces las transmiten, consiguen un número determinado de seguidores, estos seguidores se incrementan y su mensaje lo suelen completar con una visión apocalíptica. Es decir, a fecha fija o indeterminada, pero generalmente a fecha fija, indican que el fin de los tiempos llegará, la sociedad se va a invertir y entonces los que estaban abajo, que normalmente está la gente que nutre estos movimientos, suele estar abajo socialmente, van a estar arriba y entonces todo el mundo se va a invertir. Es el caso de los cultos cargo en Melanesia, que esperan la llegada de un barco. Ese barco será el que anunciará el principio de los tiempos nuevos y el fin de los tiempos pasados, ¿no? Injustos, por otro lado. ¿Qué personas son los que encabezan estos movimientos visionarios? Pues este tipo de personas son, como antes decía, personas anómicas, es decir, que generalmente en el caso de las misiones han ido a las misiones, han recibido una instrucción y entonces una vez que han recibido esta instrucción han tomado contacto con la cultura, por ejemplo, de los blancos, conocen la Biblia, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, en su propia sociedad han quedado desarraigados, es decir, ni se han integrado plenamente en una sociedad ni en otra, están a medio camino. Y entonces crean unas teorías mixtas que este tipo de personas, hasta cierto punto marginales, crean unas teorías que suelen ser apocalípticas. En el caso de las visiones en el mundo occidental suele ocurrir lo mismo. Es decir, que el profesor William Christian nos comentaba hace unos días que en su curso, que suelen ser, en el caso del País Vasco, vamos a llamarla así, una epidemia de visiones en los años 30, solían ser algunas personas como criadas, precisamente las que extendían estas visiones y eran las principales videntes. Resulta que las criadas, en mi opinión, el profesor William Christian piensa de otra manera, son unas personas que no están ni integradas plenamente en el mundo de los señores, pero tampoco en su sociedad. Se han desarraigado del campo, han pasado a la ciudad por regla general, y entonces, pero tampoco están plenamente integrados en la otra vida, la vida de sus señores. De tal manera que ocurre con aquellos hombres que hablábamos de las misiones, están a medio camino, son liminales, son por tanto personas que en sociología o en antropología social suelen llamarse anómicas, y inician movimientos de evidencia que en muchos casos lo que pretenden es alcanzar una subversión del mundo. Esta subversión puede ser de dos géneros, apocalíptica y por tanto que todo va a terminar, etcétera, etcétera, o en ocasiones suele tener alguna esperanza también escatológica, es decir, que esperan, como ocurre en el siglo XVI con los movimientos campesinos en Alemania o la Revolución Husita, que se va a iniciar un nuevo tipo de sociedad, pero ese tipo de sociedad es una sociedad también material, no solamente espiritual. Ese es el tipo de personas y el tiempo en el que se desarrollan estos fenómenos parece que casi siempre es en tiempos de crisis, ¿no? Sí, efectivamente, suele coincidir, bueno, se dan siempre, o sea, son una constante. El profesor William Christian nos decía estos días y comprobamos en todos los trabajos históricos y antropológicos que se dan en todas las épocas. Lo que ocurre es que hay épocas en las que se viven las visiones y las apariciones religiosas en pequeños cenáculos, casi secretos en algunos casos, y en otras épocas esta misma gente comienza a recibir atención por parte del público y en nuestra época especialmente por parte de los medios de comunicación. Entonces, cuando el fenómeno se convierte, pasa de los pequeños cenáculos a convertirse en un fenómeno masivo. Suele coincidir que cuando se les presta atención a esta gente son en los movimientos de crisis, generalmente de todo orden, económico, político e ideológico. En nuestra época nos estamos dando cuenta perfectamente cómo se vuelven a producir. En el caso de la Unión Soviética, cuando se ha producido el desmembramiento, inmediatamente han surgido todo tipo de teorías para explicar determinadas
cosas, pero ahora en la época especialmente también de crisis que vive Europa, no solamente de crisis económica, ojo, sino de crisis también de orden religioso. Es decir, nunca la Iglesia, pues por ejemplo, ha sido tan débil, en mi opinión, y en opinión de la mayor parte de los antropólogos, como ahora. Pues entonces ese vacío que se crea, pues está siendo ocupado por videntes, que en muchos casos sus mensajes son bastante apocalípticos, como bien son. Pues verdaderamente interesante las palabras del profesor González Alcantú, director del Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet de Granada. Gracias, profesor, especialmente por estar aquí esta noche, esta madrugada. Sabemos que estas son horas difíciles para acudir a una emisora de radio. Gracias por estar aquí y también por habernos hablado de las visiones y las apariciones religiosas desde el punto de vista de la ciencia. Muchas gracias.